Vamos a hablar ahora de la gestión del alcance del proyecto. Esto incluye todos aquellos procesos necesarios para garantizar que el proyecto contenga todo y únicamente todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. Vean que dice todo y únicamente todo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos elementos establecidos dentro de nuestro alcance deben estar presentes en su totalidad, mientras que aquellos que no fueron incluidos deben ser en lo posible omitidos. No debemos hacer ni trabajo de menos ni trabajo de más. En un rato van a ver por qué cuando lleguemos a la parte de dicha explicación. Además de ello, sabemos que el objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto es definir y controlar qué es lo que se incluye y lo que no se incluye en el proyecto, teniendo también un elemento importante que es la línea de base del alcance, la cual es una formalización de la aceptación de los entregables que se han terminado, que es la línea base en sí. La línea base es la configuración inicial que se hace del alcance. Es decir, una vez que nosotros hemos decidido nuestra planificación inicial, alcances, objetivos, requerimientos, etcétera, eso lo convertimos en una línea base o línea de referencia que nos sirva como guía para la evaluación del estado de nuestro proyecto en cualquier punto, permitiéndonos determinar, por ejemplo, si nos hemos atrasado en cuanto a fechas, si hemos exagerado en cuanto al presupuesto de gastos, etcétera. Entonces, eso está incluido dentro de la línea base, es como un punto de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en nuestra línea base puede decir, entre otras cosas, que el primer componente debe estar construido para el día 4 de diciembre. El segundo componente para el 4 de enero, el tercer componente para el 4 de marzo y el siguiente para el 4 de abril. Esa puede ser parte de nuestra línea base y que el sistema será entregado completo el 4 de mayo. Entonces, resulta ser que vamos comparando cuando es el 4 de diciembre, vemos si ya vamos en el elemento que correspondía, si estamos atrasados o adelantados respecto a el proceso que se había definido. Esto en base a la línea base que se ha establecido. Es posible que desarrollemos un proyecto conforme a los objetivos que se hayan especificado, pero que el cliente no quede satisfecho al no satisfacer completamente sus necesidades reales. Recordemos que querer no es igual que necesitar. Nosotros podemos querer mucho a una persona o a un alimento, a una mascota, lo que sea, pero no necesariamente tiene que ser necesario, no obligatoriamente tiene que ser necesario para nuestra subsistencia. Asimismo, para los proyectos, para los procesos dentro de la empresa, el cliente puede querer que se hagan 1001 cosas dentro del sistema, pero no todas son realmente indispensables. Entonces, por estar haciendo opciones innecesarias, muchas veces los procesos, los proyectos, se quedan cortos con las opciones o las funciones que realmente debían haber llevado mayor enfoque. En el alcance se definen los requisitos que debe cumplir el proyecto. Este es un factor clave para su éxito. De ahí que el director o líder del proyecto debe poner especial atención en su identificación. Entonces, aquí tenemos los elementos de la gestión del proyecto. En primer lugar, vamos a hablar de planificación de la gestión del alcance. En esta fase debemos documentar cómo se va a definir y a validar y controlar el alcance del proyecto.
Su beneficio principal es que sirve de guía y dirección acerca de los siguientes aspectos. En primer lugar, cómo será gestionado el alcance del proyecto. En segundo lugar, cómo se realizará la recopilación de los requerimientos. En tercer lugar, cuál será el grado de detalle del enunciado del alcance del proyecto. En cuarto lugar, cuál será el grado de detalle de la EDT y de su diccionario. En quinto lugar, cómo se verificará el cumplimiento del alcance. Y en último lugar, cómo se controlarán los cambios. Vean que todos estos son elementos indispensables para poder comprender realmente cómo funciona el sistema que estamos desarrollando. Cuando hablamos de planificación de la gestión del alcance, aquí hay una serie de elementos a tomar en cuenta, que serían las entradas, herramientas y salidas. Vean que como entradas podemos tener, por ejemplo, el plan de la dirección del proyecto, es decir, la planificación inicial. Tenemos el acta de constitución del proyecto, que es el acuerdo que se llega entre las partes respecto a qué es lo que se va a hacer. Tenemos factores ambientales o del entorno de la empresa, y tenemos los activos o recursos relacionados con los diversos procesos de la organización. Como herramienta de esta fase tenemos el juicio de experto, que es cuando una persona ya con amplio conocimiento del área se encarga de tomar la decisión sin tomar en cuenta a otros individuos, sino solamente la opinión de esta persona. Y tenemos las reuniones, donde el conjunto de personas que tienen relación con lo que estamos haciendo se juntan para establecer criterios comunes. Como salida de esta etapa, tenemos el plan de gestión del alcance y el plan de gestión de los requerimientos, entre otros documentos. La siguiente etapa de este proceso sería recopilar requerimientos. Este proceso permite determinar, documentar y gestionar las necesidades, deseos y expectativas de los interesados, para así tratar de cumplir con los objetivos del proyecto. Su incorrecta o incompleta identificación es una de las principales causas de pérdidas de la eficacia en los procesos y de fracaso en el proyecto en sí. Estos requisitos deben recopilarse o identificarse, deben analizarse, deben registrarse con un nivel de detalle suficiente que permita medirlos una vez que se inicia el proyecto. Los requisitos son entonces también la base para la redacción del esquema de desglose del trabajo y la planificación de costos, cronograma y calidad que se efectúan a partir de los requerimientos. De ahí la importancia de realizar correctamente este proceso, ya que el resto de nuestro proyecto se planifica focalizado en los requerimientos. Los requisitos podemos clasificarlos de varias maneras. En este punto los vamos a clasificar como soluciones de negocio, es decir, aquellos relativos a las necesidades expresadas de manera explícita por los interesados, o también llamados requerimientos funcionales, y soluciones técnicas. Estos son relacionados con cómo se deben implementar las necesidades del negocio, es decir, los requerimientos funcionales, por lo tanto, están vinculados con requerimientos no funcionales.
Aquí tenemos, al igual que en el caso anterior, definiendo las diferentes entradas, herramientas y salidas de la recopilación de requerimientos. Algo que deben estar pendientes, que como pueden ver, este es un proceso de gran importancia que se detalla bastante en cuanto a los diferentes elementos que pueden estar relacionados con él. Ya habíamos hablado hace un momento, habíamos nombrado requisitos funcionales, lo cual hemos definido previamente. Es decir, se trata de comportamientos de nuestro producto, lo cual puede incluir procesos, datos, etcétera. Los requisitos no funcionales son aquellos que complementan a los anteriores, describiendo las cualidades necesarias para que el producto sea eficaz. Por ejemplo, la fiabilidad, la seguridad, el desempeño, el nivel de servicio. También podemos considerar la existencia de requisitos de calidad, los cuales no son otra cosa que condiciones necesarias para validar el entregable del proyecto. Como los requisitos son definidos por los diferentes interesados, pueden ser en cierto momento o generarse requisitos contradictorios o completamente enfrentados, haciéndose necesario entonces establecer criterios que permitan gestionar prioridades entre ellos. En cuanto a la documentación de los requisitos, sabemos que se deben recoger con suficiente grado de detalle tanto aquellos provenientes de los interesados como los deducidos de las necesidades del negocio. Su detalle puede realizarse mediante elaboración gradual, es decir, en primer momento los determinamos como un simple listado, luego ese listado lo analizamos y le añadimos una serie de detalles que lo complementen, luego esos requisitos analizados los podemos convertir en especificaciones de requisitos, es decir, añadirle más información respecto a cómo vamos a resolver la situación y finalmente añadirle todos aquellos cambios que vayan surgiendo durante el desarrollo de nuestro proyecto. Los requisitos ya sabemos siempre que deben ser medibles, porque si no los podemos medir no sirven para nada, ellos son un punto de comparación. Deben ser claros, deben ser rastreables, coherentes y aceptados por todos los actores interesados. Aquí tenemos el resto de la información sobre requerimientos. Vean que tiene bastantes elementos más que el anterior. Aquí se incluye, por ejemplo, un plan de gestión de requisitos donde se documenta cómo serán analizados, documentados y gestionados los requisitos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Es decir, se indica qué obtengo al final del proceso de recolección de requisitos. También podemos usar una matriz de trazabilidad de requisitos, que es una tabla que vincula cada requisito con el objetivo que le dio origen, para que podamos realizar un seguimiento y control a lo largo del ciclo de vida del proyecto. También podemos vincular cada requisito con un objetivo específico. Se suele incluir una vinculación con la estrategia, con el alcance, con el diseño, etc. Vean que este es un modelo de tabla de matriz de trazabilidad de requisitos, pero esta tabla es sumamente adaptable. Las características o columnas que van a verse reflejadas van a depender del tipo de proyecto y del equipo de trabajo que lo esté realizando.